Empiezo con esta pregunta. ¿Has alguna vez sido llamado a representar a otra persona? ¿Has alguna vez recibido una petición de parte de otra persona de hacer algo en su nombre, de hacer algo representando a ellos? Si eso te ha tocado, sabes que es una responsabilidad seria, ¿no? De representar a otra persona, especialmente si esa persona es tu superior, ¿verdad? Y llegas en nombre de esa persona, con la autoridad de esa persona. Bueno, Dios quiere que Israel, que está vagando por el desierto, recibiendo este libro escrito por Moisés, que ellos entiendan lo que significa representar a Dios, porque también son llamados para representarle ante las naciones y entre las naciones, las demás naciones del mundo. Entonces, es una responsabilidad seria, y eso debe señalarles hacia su necesidad de un libertador, de alguien superior a Adán. Y con eso en mente vamos a ver la responsabilidad que Dios da al primer hombre y a la primera mujer en este pasaje, en el sexto día de la creación. Entonces en el versículo 26 otra vez dice: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Vamos a hablar en unas semanas sobre el significado de esa palabra nuestra, porque Dios está hablando en pluralidad, en la primera persona plural. Hagamos, en vez de solo voy a hacer, sino dice vamos a hacer. ¿Por qué? Vamos a hablar en otro domingo sobre eso. Pero aquí quiero recordarles que en el lenguaje original, que es el hebreo, ¿verdad? En ese lenguaje, la manera muchas veces de recalcar algo, de enfatizar algo, es por la repetición. También existe eso en nuestro lenguaje de hoy, pero especialmente en el hebreo. Si quieren recalcar una idea, lo van a repetir varias veces, y notamos que tanto en el versículo 26 como en el versículo 27 aprendemos que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Se repite dos veces, y también dice a semejanza suya, ¿verdad? Dios creó al hombre a imagen suya. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Dos veces nos menciona eso. ¿Qué es? Entonces podemos hacernos la pregunta: ¿qué significa ser creado a imagen de Dios? O para contestar esa pregunta de manera más sencilla, ¿qué es una imagen? ¿Qué es una imagen? Aunque ser creado a imagen de Dios también implica muchas otras cosas. Implica que el hombre tiene varios atributos de Dios, y muchas veces se enfoca en eso, hablando de como Dios, el hombre tiene la razón, tiene el lenguaje, tiene la moralidad, ¿verdad? De elegir entre el bueno y el mal. Tiene cierta conciencia de esos que son cosas únicas de Dios y la humanidad. Pero el enfoque de este pasaje no es eso. También ser creado a imagen de Dios implica que el ser humano tiene valor y dignidad, que la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada niña es preciosa, ¿verdad? Pero eso no es el enfoque de este pasaje. Eso es más adelante, después del diluvio. Otra vez hablamos, la Biblia habla de la imagen de Dios, y lo habla de esa manera, enfatizando el valor de la vida humana y de la sangre humana. Pero aquí no está recalcando eso. Está recalcando lo que es el significado más sencillo de una imagen. Cuando decimos que nosotros fuimos creados a imagen de Dios, es algo muy sencillo aquí. ¿Qué hace una imagen? ¿Qué es una imagen? Es una representación, ¿verdad? De alguien o de algo. Vamos
Si vamos a los sanitarios de acá y vemos el espejo, vas a ver una imagen, ¿verdad? Tuya, una representación tuya, un reflejo. Y así podemos ver que ser creado a imagen de Dios, en primer lugar, significa que cada ser humano es una representación de Dios. Fue creado para representar a Dios. Y podemos hacernos la pregunta entonces, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera representa Adán y Eva? ¿De qué manera representan ellos a Dios? ¿Sí me pueden escuchar ahí hasta atrás? ¿Con la lluvia? Ok. ¿De qué manera? En el pasaje nos dice, no tenemos que adivinar. Es muy claro, otra vez, enfatizado 2 veces. Esa palabra dominio, digan eso conmigo, dominio, dominio. Y dice Dios 2 veces que ejerza dominio sobre toda la creación. Otra manera que lo enfatiza es con esa palabra, sométanla, ¿verdad? Tienen la misma idea. Entonces vemos aquí que la primera o la manera principal en que Dios o que el hombre representa a Dios es por gobernar en su nombre. ¿Sí captan eso? ¿Me explico? La manera principal que el hombre representa a Dios es por reinar o gobernar o ejercer dominio en su nombre, de parte de Dios. Representando a Dios como el Rey Supremo, el hombre es como un rey en la tierra que representa al verdadero Rey. Él va a gobernar en nombre de Dios, conforme a su voluntad, según su carácter, según su corazón. Ahora, algo más que vamos a notar en unas semanas es el significado de que la importancia de que tanto el varón como la hembra, tanto el hombre como la mujer, son creados a imagen de Dios. No solamente el hombre, sino también la mujer. Y eso también enlace con lo que vemos cuando Dios habla en pluralidad, hablando de sí mismo. Vamos a ver cómo Dios, siendo un Dios trino, es representado siendo un Dios de comunidad, un Dios relacional, un ser relacional que es representado por personas que también son relacionales, ¿verdad? En unas semanas vamos a hablar de eso cuando hablamos sobre la masculinidad bíblica y la feminidad bíblica. Pero aquí vamos a enfocarnos en esa parte del dominio, que es el dominio, el hecho de que ellos deben ejercer dominio para Dios, en nombre de Dios. ¿Qué significaría el cumplimiento de este mandato? Hay varios imperativos. Imperativos son mandatos, ¿verdad? Entonces, en este pasaje hay 5. Los primeros 2 son sean fecundos y multiplíquense. La tercera es el resultado de eso y llenen la tierra. Sean fecundos, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, imagínense qué sería el resultado del cumplimiento de ese mandato. Si Adán y Eva hubieran obedecido ese mandato, ¿qué habría pasado? Hubiera sido un mundo completamente lleno ¿de qué? Un mundo lleno de la presencia de Dios, un mundo lleno de personas que son portadores de la imagen de Dios, en otras palabras, que representan a Dios, que demuestran su gloria. Como dijimos la vez pasada, como la luna refleja la luz del sol, nosotros como seres humanos fuimos creados para reflejar la gloria de nuestro Dios. Y si Adán y Eva hubieran cumplido con eso, entonces tendríamos un mundo lleno
de la gloria de Dios, lleno de personas que glorifican a Dios porque son portadores de su imagen. El resultado hubiera sido la saturación de la tierra con la gloria de Dios. La saturación es algo completamente que cubre todo, ¿no? Dice en Habacuc capítulo 2 versículo 14, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. Eso es fácil para nosotros que vivimos cerca del mar, solo tenemos que verlo para entender el significado de eso. ¿Cómo cubren las aguas el mar? ¿Cómo cubren las aguas el mar? Por completo, ¿verdad? Es una saturación completa, completamente llena, saturada. Y así dice Dios que un día la tierra va a ser llena de la gloria del Señor. Eso fue el plan original de Dios. Y saben que cuando Adán y Eva comieron de la fruta, Satanás pensó que había arruinado ese plan. Él pensó, ya he frustrado los planes de Dios, la tierra no va a ser llena de su gloria. Dios no va a ser tan glorificado por tener tantos portadores de su imagen cubriendo esta tierra. Ahora es mía, Dios ha perdido, yo he ganado. Es lo que él pensó. Pero ¿saben qué? Nadie puede frustrar los planes de nuestro Dios. Dios no tiene un plan B. Un plan B es cuando ese es el plan A, vamos a tratar eso. Si no funciona, vamos con el plan B. ¿Se han escuchado eso, verdad? Cuando Adán y Eva fracasaron, no es como Dios dijo, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Tengo que buscar el plan B. No. Eso no sorprendió a Dios. Dios tuvo un plan antes de la fundación del mundo. Nos dice en el libro de Apocalipsis que antes del fundamento del mundo, que Cristo fue ya el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. El plan de enviar a su Hijo para liberar a la humanidad fue el plan eterno de Dios y no pudo ser y no puede ser frustrado o arruinado por el enemigo ni por nosotros y nuestros pecados. Amén. Entonces, debido al pecado de Adán, nosotros reconocemos, pensamos en eso. Qué lindo sería ver a Puerto Escondido lleno como una ciudad llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Nos parece imposible, decimos, wow, eso es algo tremendo, es algo demasiado difícil. Y en un sentido sí es, en un sentido decimos, sí, no podemos hacer eso. Porque ni en nuestras propias vidas representamos perfectamente a Dios. Debido al pecado de Adán, esa imagen que todavía llevamos ha sido distorsionada, rota. Todavía el ser humano después de la caída es portador de la imagen de Dios, pero no representa perfectamente. Es como un espejo roto. Decimos, ¿cómo entonces podemos lograr esa meta? ¿Cómo es que Dios va a lograr eso si nosotros los seres humanos somos imágenes rotas, distorsionadas, corrompidas por el pecado? ¿Cómo lo vamos a lograr? Se siente imposible. Cuando Adán y Eva tomaron de la fruta, el enemigo pensó, ya he ganado, ya he frustrado esos planes de Dios. Pero Dios tuvo un plan, como ya hemos dicho. Él tuvo un plan desde antes de la fundación del mundo. Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado. Escuchen eso bien. Pero Dios es soberano aún sobre el pecado, sobre el fracaso del hombre, sobre la caída de Satanás y su tentación de nuestros primeros padres. Dios es soberano aún sobre eso.
eso no frustró sus planes. Adán cayó, pero gracias a Dios, la historia no termina con ese Adán. La historia no termina con él. La Biblia enseña que Adán, nuestro primer padre, fue un tipo o una figura de alguien más que vendría. Noten lo que dice en Romanos 5. Si tienen sus Biblias, búsquenlo conmigo. Romanos capítulo 5. Si no, pueden escucharlo más. Romanos 5, 12 a 15. Romanos en el Nuevo Testamento, después de Hechos, antes de 1 de Corintios, el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Escuchen bien, la Biblia dice que alguien superior a Adán va a venir como el segundo Adán, o como el postrero, el último Adán. Noten, aquí dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Quién fue? ¿Qué fue ese hombre? Adán, ¿verdad? Y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Quiénes son? Nosotros, ¿verdad? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán. En otras palabras, que no tenían un mandato tan claro, pero aún pecaron. El cual es, pero note eso, dice, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Quién es Adán? Es figura o tipo, un retrato de aquel que había de venir. ¿De quién está hablando este pasaje? Seguimos leyendo el versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. La dádiva, el regalo que Dios nos da, no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos, mucho más por la gracia de Dios y el don, por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesucristo, abundaron para los muchos. La gracia de Dios y el don por la gracia abundaron para los muchos por medio de un hombre. No Adán, no el primer Adán, sino el último Adán, Jesucristo. Sí, Jesús es el último Adán, el postrer Adán, y la verdadera imagen de Dios que ejerce un verdadero dominio sobre la tierra. Jesús es el último Adán, Él es la perfecta imagen de Dios y Él ejerce un dominio perfecto y verdadero sobre la tierra. Pongan atención a los siguientes versículos. Primero a los Corintios 15. Si están en Romanos, está cerquita, ¿no? Es el siguiente libro. Primero de Corintios 15, versículo 45. Noten lo que dice aquí. Así también está escrito. Primero de Corintios 15, 45. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. El último Adán, el espíritu que da vida. Vemos en el contexto que está hablando de Jesucristo. Se refiere a Jesucristo. El último Adán, espíritu que da vida. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen de Dios invisible. También lo dice en 2 Corintios 4:4. Cristo es la imagen verdadera de Dios, de todos los seres humanos. ¿Okay? Ustedes saben, ¿verdad? Jesucristo es Dios, 100%. Amén. Jesucristo también es hombre, 100%. Amén. ¿Verdad? Pero sin pecado. 100% Dios, 100% hombre. Ha existido eternamente como Dios, llegó a existir como hombre. ¿Están de acuerdo? Ha existido eternamente como el Dios
unido con el Padre, Dios Hijo, ha existido eternamente, pero como hombre llegó a existir. Fue nacido de una virgen, ¿verdad? En un pesebre. Jesucristo, ahora entonces como hombre, igual como nosotros, igual como Adán, como hombre, Él es la imagen perfecta de Dios, porque de todos los hombres que jamás han vivido, ¿cuántos han vivido perfectamente representando a Dios? ¿Cuántos han representado perfectamente a Dios? Dices yo, espero que no. Si piensas eso, te estás engañando a ti mismo. Sé que yo no he representado perfectamente a Dios. ¿Quién fue el único? Jesucristo. El único que representó perfectamente a Dios, o en otras palabras, la única imagen perfecta, no rota, ¿verdad? No corrompida por el pecado. La única imagen de Dios no distorsionada por el pecado es Jesucristo. Y dice 1 Corintios, si todavía están ahí, 1 Corintios 15 y 21, escuchen bien a esto. 1 Corintios 15, 21 a 27, porque ya que la muerte entró por un hombre, ¿quién? Adán, muy semejante a lo que dice en Romanos 5. Ya como la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Por un hombre, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, todos los que están en Cristo serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio. Noten eso. ¿En qué te hace pensar? Estamos hablando del primer Adán. ¿Qué dijo Dios que hiciera el primer Adán? Que ejerciera, ¿qué? Dominio, ¿verdad? Que gobernara en nombre de Dios. ¿Qué hace Jesucristo? Dice que Él va a reinar hasta que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, incluyendo a Satanás y todos sus demonios y todos los poderosos que se levantan contra Él. Y dice en el versículo 26, y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Aleluya. Eso es buena noticia, hermanos y hermanas. Dios ha puesto todo bajo los pies de Jesucristo. Él tiene toda la autoridad. De esos versículos entonces aprendemos claramente que Jesús es el último Adán. Es la verdadera imagen de Dios. Y Él es aquel que ejerce un dominio verdadero y completo sobre la tierra en nombre de su Padre. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Dios quería recordar a los israelitas de su propósito. Entrando en la tierra prometida, ellos eran llamados para representar a Dios, ¿verdad? Para mostrar su gloria a las naciones. Y nosotros también, hermanos y hermanas, familia en Cristo. El Dios todopoderoso del universo, el Dios que formó las aguas y solo habló y las galaxias aparecieron. Ese Dios nos llama a representarle a Él. A ser los portadores renovados de su imagen. Dice en Colosenses, creo que es el capítulo 3, que nosotros estamos siendo renovados a imagen del Creador, y es por la obra de Cristo y por su Espíritu en nosotros. Qué gran privilegio tenemos. Cuando hablamos de qué tiene que ver con nosotros, cometemos un gran error. Cometemos
un gran error si vamos directamente de Adán a nosotros. Decimos, bueno, Adán fue llamado a tomar dominio, a llenar la tierra. Así que vámonos. Vamos a echarle ganas y intentarlo también. Como ya hemos visto, eso es imposible sin Jesucristo, sin el poder de Dios, sin estar en Cristo. Porque Adán no es un tipo de nosotros, sí nos representa en nuestro pecado. Él es nuestro padre en ese sentido. Pero si nosotros llegamos a ser a Cristo, llegamos a conocer a Cristo, ¿estamos todavía en Adán? ¿Somos todavía hijos de Adán si ya conocemos a Jesucristo? ¿Somos todavía de su raza? No, la Biblia solo habla de dos razas. Los de la evolución han inventado varias diferentes razas y aún unos cristianos han sido culpables de promover esa idea. Pero en un sentido, eso no quiere decir que no existe lo que llamamos el racismo, no es para negar eso. Pero nos ayuda a recordar que solo hay dos razas, realmente. La raza de Adán y la raza de Cristo. Pedro dice en 1 Pedro 2, creo que es el versículo 9, de que ustedes son una nación santa, un real sacerdocio, ¿verdad? Dice, una raza escogida. Ya no en Adán, ya no en ese viejo hombre de Adán, ya estás en la nueva humanidad de Cristo. Entonces, nosotros o estamos en Adán o estamos en Cristo. Tú aquí, o estás todavía en Adán, muerto en tu pecado, o estás confiando en Jesús y te hayas escondido en Él, ya cubierto por su justicia. ¿Dónde te encuentras hoy, mi amigo? ¿Estás en Adán o estás en Cristo? ¿Cómo llegas a estar en Cristo? Por medio de su gracia. Es un regalo que solo hay que recibir por la fe. De arrepentirte de tus pecados y ya no quiero ser mi propio Dios. Yo no quiero solo estar andando persiguiendo esas otras cosas. Quiero ahora confiar en un único Dios verdadero. Quiero poner mi fe en Jesucristo, en lo que Él hizo por mí. Ya pasas de ser de esa otra raza vieja, muerta en el pecado, a la nueva humanidad de Jesucristo, donde hay personas de todas las etnicidades, todas las naciones, llegan a ser una nueva familia, una raza escogida en Cristo. Son buenas noticias. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros en nuestra práctica? ¿Qué significa entonces este pasaje en nuestro día, ya estando en Cristo? Bueno, es en primer lugar reconocer que tú no vayas a pensar que vas a ir y tomar dominio. Como dicen algunos, tienes dominio, así que vea, decláralo que tú tienes ese auto nuevo. Porque tienes dominio. No. Cristo es el que tiene dominio. Cristo es el último Adán, no nosotros. Él es el que venció la muerte y el infierno y Satanás por su resurrección. Y nosotros nos hallamos en Él y reinaremos, no porque nosotros en nuestras propias fuerzas tomamos dominio. No, Adán fracasó en eso y nosotros también fracasamos, pero conocemos a uno que nunca jamás ha fracasado. Y su nombre es Jesús. Y nos hallamos en Él y ahora podemos tomar dominio, pero realmente es Cristo que está haciéndolo por medio de nosotros. Él está reinando, Él está avanzando su reino, su evangelio por medio de nosotros. Y es todo por su gracia. Somos nueva creación en Él. Ya no estamos en Adán. Somos hijos de Dios. Estamos en Cristo.
Bueno, ¿qué hacemos entonces con los 5 imperativos, los 5 mandatos que se encuentran aquí en este pasaje de Génesis 1? Sean fecundos, multiplíquense. Pues nos ayuda si vamos a otras palabras muy semejantes que Cristo habló a sus discípulos después de su resurrección y antes de su ascensión al cielo. Ustedes, me imagino muchos de ustedes ya las conocen bien, ya saben bien esas palabras, Mateo 28, 18 a 20, lo que a veces se llama la gran comisión. La gran comisión. ¿Qué dijo Jesús? Versículo 18, acercándose Jesús les dijo, noten esas palabras, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene dominio? Jesús, en el cielo y en la tierra. Y es hasta mejor que Adán, porque Adán solo fue llamado para tomar dominio sobre la tierra y sobre el mar, y los animales ahí, que representa básicamente todo lo que hay en la creación, en la tierra. Pero Jesús tiene dominio no solamente en la tierra, sino también, ¿dónde? En el cielo. Él dice en Efesios 1, ha tomado una posición de autoridad sobre todas las potestades, todos sus poderes. Entonces, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, así que vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿De qué nos recuerda eso? Llenan la tierra. ¿Qué dijo Dios a nuestros primeros padres? Llenen la tierra. ¿Qué dice Dios a sus discípulos y a nosotros? Hagan discípulos de todas las naciones. Eso es como aplicamos Génesis 1 a nuestra vida. No podemos aplicarlo directamente de Adán a nosotros. Tenemos que entender su cumplimiento en Cristo. Y ahora en Cristo, llenar la tierra y multiplicarnos y que seamos fructíferos tiene varias implicaciones. Habla del discipulado. Y sí, se trata de discipular a tus hijos, es importantísimo eso. Pero no se trata solo de hijos físicos, sino también de hijos espirituales. Si este mandamiento se aplica de manera más literal en el día de hoy que Dios dio a Adán, si nosotros lo agarramos y decimos, eso es para mí, voy a multiplicarme y dices, a lo mejor Natán piensa eso porque tiene 7 hijos, pero es bueno tener muchos hijos, pero no es, estamos perdiendo algo si nosotros pensamos que de eso se trata aquí. De que es solo la única manera de obedecer a Génesis 1 es por tener muchos hijos, porque sabemos que incluso hay algunos que no tienen ningún hijo, pero todavía pueden ser obedientes a eso, como Jesucristo, el perfecto hombre que nunca se casó, nunca tuvo un hijo, y el matrimonio es un regalo de Dios, el sexo es un regalo de Dios, todo eso es hermoso y bueno, pero Jesús nos muestra, y el apóstol Pablo también nos muestra, que es posible tener una vida que glorifica a Dios, una vida llena de gozo, sin casarte, sin tener hijos. Pero, ¿cómo entonces? Si eres tú, si no tienes pareja y dices, pues no sé cómo puedo cumplir ese mandamiento porque no puedo tener hijos. Tú puedes tener hijos. Híjole, no de esa manera. No, tú puedes tener hijos espirituales. Puedes invertir tu vida en otras personas y ayudarles a crecer en Cristo, porque ¿qué pasa cuando las personas crecen en Cristo? Sus vidas van siendo más y más conformados a su imagen. ¿Y quién es Cristo? La imagen de Dios. Entonces, cuando hacemos eso con todas las naciones, ¿qué pasa? La tierra se llena de la gloria de Dios. La gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Qué lindo sería ver una saturación así en Puerto Escondido. A lo mejor no lo vemos en nuestra vida, pero debemos trabajar hacia eso. Debemos trabajar hacia esa meta de ver una saturación con el Evangelio.
Que cada persona que viva en esta ciudad tenga un encuentro diario con alguien que conoce y ama y obedece y somete a Cristo. Que cada hombre y cada mujer y cada niño y cada niña en Puerto Escondido podría tener un encuentro diario con alguien que es un portador renovado de la imagen de Dios, que representa a Cristo. ¿Cómo sería eso? Si no podrías ir a ningún lado sin toparte con alguien que está reflejando la gloria de Dios por sus acciones, por su amor, por los sacrificios que hace, por su generosidad, por su fe, por su servicio a la comunidad de los necesitados, por su amor hacia sus hijos, por su amor por su esposa o por su esposo. Qué hermoso sería eso, que nosotros como iglesia, familia, podríamos así glorificar a Dios, llenando esta ciudad con su presencia. Amén. Bueno, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Vamos a pedir que por la gracia de Dios podamos llenar a esta ciudad para comenzar con la gloria de Dios. Y luego, si Dios nos permite, a lo mejor en esta vida, si Cristo nos regresa antes, todo México también. Como dije hace dos semanas, hemos visto en la historia grandes avivamientos donde naciones enteras fueron transformadas por el Evangelio. Dios puede hacer una obra así en nuestro día también. Lo importante para nosotros no es decir cómo o cuándo, pero es ser obedientes en nuestras propias vidas. Decir, Señor, yo quiero hacer discípulos. Te hago el reto ahorita de pensar en 2 o 3 o 4 personas en las cuales tú puedes invertir tu tiempo y ayudarles a crecer como Cristo. Y si tú dices, pues yo necesito también buscar a alguien que te pueda ayudar a desarrollar tu don espiritual y crecer más en Cristo. Y no tiene que ser un pastor. Ese es el llamado de todos nosotros como creyentes, de hacer discípulos. No se trata de decir, bueno, podemos dejar que el pastor o que los líderes hagan eso. Todos, nosotros capacitamos, equipamos para que todos hagan eso, para que todos crezcamos en eso. Espero que no escuchen eso como una presión de, híjole, ahora voy a tener que... No, pero como un gozo, un privilegio. ¿No? Un privilegio. El Rey del Universo nos llama a representarle y nos llama a llamar a otros también, a incluir a otros en ese proceso del discipulado para que lleguen a ser más como Jesús y la luz de Jesús brille más en esta ciudad, en este país y en el mundo, hasta que la tierra esté llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Bueno, los otros imperativos, sométanla y ejerce dominio. Eso también, ¿cómo lo vas a aplicar? También es por medio de Cristo y también es por el discipulado. Recuerden lo que dice Mateo 28, en esa gran comisión, dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el discipulado? ¿Cómo conecta eso con el mandato de tomar dominio, de someter todo? Es someter todo al dominio de Cristo. Para nosotros, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, es aprendiendo a someter cada área de la vida al dominio de Jesucristo o el señorío de Jesucristo. Él reina por medio de nosotros. Nota lo que dice en Romanos 5:7. Eso es increíble. Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de un hombre, Adán, por este reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cristo reina por medio de nosotros, ejerce su dominio, su señorío por medio de nosotros. Y es un señorío de amor, de humildad, de compasión y de justicia. Y Él lo hace en nosotros y por medio de nosotros. Así que, hermanos, familia, les pido que hagan esa pregunta a ustedes mismos. ¿Cuáles áreas de tu vida no están en sumisión a Cristo? Porque si tú piensas, voy a ayudar a otros a someter más al dominio de Cristo en sus vidas, primero debemos tratar de quitar la viga de nuestro propio ojo, ¿verdad? Debemos tratar de examinar nuestros propios corazones, decir, ¿cuáles áreas de mi vida no están alineadas con la voluntad de Dios? No están en sumisión a Cristo como Rey de reyes y Señor de señores. Debemos reflejar en eso, reflexionar en eso. ¿Dónde puedo crecer en mi sumisión a Cristo? En tu trabajo, en tu casa. ¿Hay cosas en tu vida que estorban a otros de ver la presencia de Dios en ti, la gloria de Dios en ti, el amor de Dios en ti, la compasión y la justicia de Dios en ti? Pregúntale al Espíritu Santo que sondee tu corazón y que te muestre áreas donde hay que arrepentirte, donde hay que decir, gracias Padre en tu misericordia, que eres fiel y justo para perdonar todos mis pecados. Cuando confieso mis pecados a ti, cuando confieso mis pecados, yo sé que tú eres fiel. Ayúdame a cambiar. Confiesa esas cosas que vienen a la mente y pide ayuda del Espíritu Santo para crecer en someter más de tu vida a Jesús y que te dé sabiduría para guiar a otros en ese proceso también. Así que tenemos un llamado muy alto de representar al Creador, de representar a Cristo, representar a Dios por medio de Cristo. Él es nuestro nuevo representante, ya no es Adán, y nos llama a representarle al Padre. Tenemos un llamado de hacer discípulos y ver una multiplicación de discípulos. Solo empezando con nuestra familia, imagínense, si cada familia cristiana podría enfocar en el discipulado de sus hijos, podremos ver una multiplicación solo ahí. Los musulmanes están haciendo eso en Europa, ya están casi tomando el control, el Islam está dominando casi en Europa, porque la gente que es de allí ya no están teniendo hijos. Los musulmanes están teniendo bastantes, muchos. Y ahora está cambiando incluso la cultura. Hay unas partes en la ciudad de Londres donde el policía de inglés, ellos ni pueden entrar en esas partes de la ciudad porque ya están completamente bajo el dominio de la ley Sharia de los musulmanes. Entonces no estoy sugiriendo que nosotros copiamos la estrategia del Islam en muchas áreas, pero ahí es un ejemplo de sí con los hijos. Qué gran oportunidad tenemos de ver transformación, pero el problema muchas veces como papás cristianos no estamos invirtiendo en nuestros hijos y se crecen y dicen, yo no quiero nada que ver con la iglesia, eso es de mis papás pero no es para mí. Entonces hay un reto para nosotros decir, si tienes hijos, eso es tu primera responsabilidad de discipulado. No vayas a evangelizar en la calle si no estás discipulando a tus hijos. No vayas a una campaña o a ir a invertir en otros si en primer lugar no estás invirtiendo en ellos. Esa es la primera responsabilidad si tienes hijos. Y obviamente es importante invertir en otros para que ellos también puedan aprender lo que es la vida de un discípulo. Y no se trata solo de nuestra familia, se trata también de amar a otros e incluir a otros en la familia.
Hay muchas maneras que nosotros podemos aplicar eso a nuestras vidas. Si no tienes hijos, tienes un don de Dios. Los hijos también son regalo de Dios, pero tienes otro tipo de regalo, de ser una persona soltera, que tiene más tiempo libre para invertir en otras personas que quizás alguien como yo no tiene tiempo no tiene tanto tiempo para hacer eso. Entonces, muchas áreas para la aplicación en nuestras vidas. Vamos a recordar eso, hermanos. Las últimas palabras de Mateo 28, versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerdan, que hermanos, recuerden eso. Jesús dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Y cuando Jesús creó a Adán y a Eva en su imagen, les dio ese mandato, pero primero les dio una identidad. Y Jesús dice, yo estoy con ustedes, son mi familia. El Padre dice, ustedes son mis hijos, y ahora como mis hijos les llamo a vivir conforme a esa identidad que ustedes tienen. Entonces no estamos haciendo esa labor de hacer discípulos para llegar a ser hijos de Dios, no. Si que tenemos fe en Jesús, ya somos hijos, podemos descansar en esa nueva identidad y decir, gracias Padre, ahora úsame por tu Espíritu. Úsame, yo sé que tú estás conmigo, que me vas a ayudar a cambiar esta ciudad, esta nación, por tu poder. Una vida a la vez, orando que haya una saturación con el Evangelio en este lugar. Amén. Gracias, Padre. Tú eres tan bueno. No podemos hacer nada, absolutamente nada sin ti. Padre, ayúdanos a recordar estas palabras. No tenemos que cambiar todo el mundo de una vez, ni podemos, pero tú puedes, y lo haces una vida a la vez, por medio de un siervo fiel a la vez. Un siervo fiel solo porque está en ti, cimentado en tu justicia, en tu obra ya terminada en la cruz. Te damos gracias por eso, Dios. Ayúdanos a recordar nuestra salvación, nuestra redención, para que nosotros podamos decir todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, queremos que hagas por otros, por medio de nosotros, que uses a nosotros para realizar esos cambios en la vida de nuestros hijos e hijas, vecinos, compañeros de trabajo, otros alumnos en la escuela donde participamos. Oh Padre, úsanos en eso, por tu poder, por tu Espíritu. Y gracias Jesús, que estás con nosotros hasta el fin del mundo. En tu nombre, amén.